Lo tengo conmigo a Nicolás del Caño, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Y a ver, si hay una lista de ganadores y perdedores, Nicolás es ganador de lo que ha sido la elección en el día de ayer. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, felicitaciones, muy buen resultado, tercera fuerza a nivel nacional, las primeras lecturas. Bueno, yo creo que esto de que la izquierda haya logrado ser tercera fuerza a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, es un mensaje muy claro. Digo, me parece que la elección tiene, uno de los datos es este, ¿no? Sectores de trabajadores, de trabajadoras, de jóvenes que acompañan tradicionalmente a la izquierda, pero también sectores descontentos con el gobierno del Frente de Todos. Vos lo marcabas recién y lo que decía, algunas cosas que decía Pablo Micheli, que son ciertas. Digo, recordemos la campaña de Alberto Fernández, centrada en decir que primero serán los últimos, es decir, que los sectores más vulnerables iban a ser la prioridad de su gobierno. Y no pasó hasta ahora. Eso no pasó, digo, las jubilaciones están en niveles de indigencia, el salario mínimo también. Bueno, hay que mencionar la pandemia, ¿no? La pandemia nosotros recién, ¿no? Obviamente reconocer que genera dificultades, pero sin embargo, digo, no se tomaron las medidas adecuadas. Se eliminó el IFE, por ejemplo, este año, el año pasado fue insuficiente, digo, muchas medidas. Por ejemplo... Ustedes habían dicho que había que dejar el IFE, ¿no? Nosotros habíamos planteado que debía ser mayor, inclusive como medida de emergencia, ¿no? En esta campaña hicimos hincapié en una propuesta muy clara, que es la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario, obviamente, para combatir la desocupación, es decir, generar empleo genuino y también la precarización laboral, porque entre los sectores de los jóvenes precarizados que hacen jornada de 10, 12 horas por día, por salarios que son una miseria realmente, esta propuesta caló muy hondo, y también en las grandes empresas, en muchos lugares de trabajo, donde esta idea se empezó a discutir, se empezó a debatir. Es decir, ¿por qué si estos grandes empresarios se la llevan en pala, somos nosotros a los que nos pasaron la factura de la pandemia, digámoslo así? Micheli recién decía, una reforma laboral de hecho, porque estos sectores ya están flexibilizados. Entonces nosotros lo que planteamos es que esos trabajadores, esas trabajadoras informales y demás tengan derechos, ¿no? Y yo creo que si uno ve la elección en la provincia de Buenos Aires, Guernica, por ejemplo, partido presidente Perón, donde el Frente de Izquierda en la categoría de concejales hace una elección de 8 o 9 puntos. Bueno, tiene que ver con el apoyo que nosotros hicimos a esas familias humildes que reclamaron por tierra, mientras el gobierno, al que muchos habían apostado, le pasaba la topadora con 4.000 policías al mando de Bernie, que envió Kicillof. Fíjate lo que pasa en lugares del conurbano bonaerense como Merlo, donde también cerca de 9 puntos, o en La Matanza con una muy buena elección, en José Cepaz, en Berazategui, en Almirante Brown, en Florencio Varela. Es decir, el Frente Izquierda ha hecho una muy buena elección, y en esos sectores populares, de los más castigados por el gobierno de Macri, ¿no? Y que habían apostado al Frente de Todos, que están descontentos, vieron que el Frente de Izquierda no solamente tiene un planteo en una campaña electoral, sino que está respaldado por nuestra acción, nuestras diputadas, diputados y nuestra militancia, que estamos en cada una de las luchas del pueblo trabajador. Entonces, vos tenés elecciones destacadísimas y históricas, como la de nuestro compañero Alejandro Vilca en Jujuy. 23 puntos y medio muy buena sacó elección. en la elección muy interesante, aparte como dirigente. Jujuy, claro, un trabajador de la recolección de San Salvador, que es la cabeza de nuestra lista, pero también nuestra compañera Natalia Morales, Gastón Remy, o nuestros compañeros en Neuquén, con Raúl Godoy a la cabeza, que, déjame decirte, obrero de Sanón, y además fue la fuerza política del Frente de Izquierda que estuvo con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que mostraron un camino este año. Estuvieron cortando las rutas del petróleo 22 días, se autoconvocaron porque el sindicato de ATE había firmado un acuerdo de 12% de aumento para este año, cuando no habían tenido aumento en el 2020, y bueno, lograron un aumento del 53% después de una enorme alianza con la comunidad mapuche, con todos los sectores de trabajadores y la juventud de la ciudad de Neuquén, y bueno, Raúl Godoy y el Frente Izquierda estuvieron ahí. La enorme elección en Chubut, casi el 10%. ¿Cuál es la fuerza política que se opuso en las calles, junto al pueblo, a la megaminería? Lo mismo que en Mendoza, que también hicimos una buena elección, o en la ciudad de Buenos Aires, esta manija que le han dado grandes corporaciones a Milei. Bueno, hay varias cuestiones que, bueno, obviamente no son eje de la discusión en este momento, pero digo, hay cuestiones de carácter productivo que habría que plantear, ¿no? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué pasa con los movimientos ambientalistas cuando vos necesitas generar un proceso productivo en alguna zona? No quiero dejar de decir esto.
yo creo que estamos en el medio de lo que ha sido el impacto terrible que ha tenido la pandemia y que lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor es fruto de esa profundización de la desigualdad. Es decir, ¿qué forma tiene? Tiene esta forma. Cuando muchas veces se habla, bueno, ¿cómo se da ese proceso de profundización de la desigualdad en una sociedad? Bueno, lo que tenemos hoy es parte de eso. Por ejemplo, que haya una reactivación económica y que eso no llegue a los trabajadores. Es realmente muy curioso porque uno no se imagina tener cifras de crecimiento de 6, 7 puntos como las que tiene la Argentina este año, porque aparte, si uno mira el cuadro social, uno dice, la Argentina está en recesión. Vos mirás los números del INDEC y la Argentina está creciendo al 7% anual. Vos decís, con los salarios pero ¿cómo, digamos? ¿Cómo puede ser? Cuarto año, mira, los salarios cayeron inclusive con respecto al 2019, que estaban en lo más bajo, y cayeron 21 puntos desde el 2015 y 4 puntos desde el 2019. Bueno, ahí hay una concentración de la riqueza muy fuerte, bueno, ¿no? Pero es decir, por eso, está Julián, creciendo, pero va a un lugar que no es... Exacto, el primer trimestre de este año, sí, ¿no? El crecimiento de la economía hizo que se aumentara esa desigualdad, porque justamente se lo llevan los grandes grupos empresarios. La torta de lo que se reparte, el total, los trabajadores perdieron 5 puntos, estamos hablando de millones de personas, y los grandes empresarios aumentaron alrededor de 4 o 5 puntos de lo que se llevan de esa torta total, ¿no es cierto? Entonces, digo, que es casi similar lo que se llevan unos y otros, y de un lado tenés a millones que tienen problemas gravísimos de empleo, de salario, de vivienda, las jubilaciones. Entonces, por eso hay un mensaje por izquierda para el gobierno, también hay un mensaje por derecha, digo, por eso te decía. Te iba a preguntar, ¿qué lectura hacías? Porque te bromeábamos afuera del aire y yo le decía, la rebeldía se volvió de derecha del caño, y me miraba, ¿no? Como diciendo, no, la rebeldía también está con nosotros en este momento. Pero por supuesto, un montón de sectores de trabajadoras, trabajadores jóvenes, y te decía mi compañera Miriam Bregman, a pesar de la enorme manija mediática que tuvo Milei, y de que muchos, a partir de esta agenda de derecha que utilizaron para correr todo el debate y toda la discusión a la derecha... La izquierda en C5 tuvo y tiene un lugar importante. A otros medios de comunicación. Si vos lees las estadísticas de la cantidad de entrevistas que ha tenido esa persona... bueno, está bien. Pero nuestra compañera Miriam resistió frente a candidatos del progresismo que empezaron a decir que estaban a favor de las Taser, en contra de la reducción de la jornada laboral. Hizo una muy buena elección, la mejor desde que existe el Frente de Izquierda hace 10 años, y estamos con serias posibilidades de que ingrese al Congreso Nacional, de conquistar bancas en la legislatura también de la ciudad, y la izquierda de conjunto en la ciudad hizo una elección de 10 puntos. La izquierda clasista, anticapitalista, socialista, 10 puntos, digo, si vos sumás las distintas listas. Entonces, vamos a redoblar la campaña, convocar a toda la gente. Mira, nos llegan mensajes de trabajadoras, de trabajadores, de la gente de la Asamblea Permanente de Guernica, de los compañeros tercerizados de Sur, de los compañeros tercerizados ferroviarios, de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, que acompañamos innumerable cantidad de luchas que vienen dando, los compañeros vitivinícolas de Mendoza, del Citrus de Tucumán, los choferes en Jujuy, montón de lugares que están contentos por la elección del Frente Izquierda, y te digo, es un mensaje muy claro. No pacto con el Fondo Monetario Internacional, seguir perjudicando a los sectores populares, sino, bueno, una perspectiva a favor de las grandes mayorías. Y el respaldo tiene que ver con esto también, ¿no? De que nosotros no hacemos una promesa de campaña que después, sino que lo que nosotros planteamos después lo sostenemos. Bueno, han tenido una muy buena campaña, han tenido una excelente campaña, esperemos que así siga, porque todavía hay que seguir en carrera. No, por supuesto. Gracias, Nicolás. No, gracias. Muchísimas gracias.